Hola, les saludo en esta entrevista que haremos a una persona muy inspiradora, que es Verónica Molina. Ella es dirigente vecinal de la Asamblea Territorial de San Miguel, presidenta de la Junta de Vecinos 23, El Llano San Miguel, y es integrante de Mujeres en Red Zona Sur y de la Mesa Territorial de Salud. Con Verónica he tenido el placer de estar en otros espacios compartiendo, y bueno, como decía, es realmente una inspiración, y nos pareció que su ejemplo y lo que ha hecho en las organizaciones en las cuales está es una excelente forma de entender también, por una parte, las desigualdades de esta pandemia que hemos visto a lo largo del módulo, pero por otra parte también cómo somos interdependientes y cómo se pueden generar redes de apoyo, redes de solidaridad en medio de un neoliberalismo exacerbado como que el que tenemos en Chile, pero que está cambiando afortunadamente, y esperemos que, como dicen en las paredes, el neoliberalismo nace y muere en Chile. Así que con esa esperanza en la vista, con la esperanza de unas recientes elecciones en este momento muy auspiciosas respecto a la sociedad civil, a las feministas, a la participación feminista, pueblo originario, etcétera, vamos a saludar a Verónica. Bueno, decirles que para nosotros es un gusto, digo nosotros, porque todo este trabajo es cierto que es trabajo de personas, pero al final siempre para nosotros es fruto colectivo. Las personas nos inspiramos mutuamente en trabajo colectivo y en ese sentido cuando mostramos nuestra experiencia, mostramos un trabajo de muchos. Así que estamos muy contentos por este espacio en que nos han invitado. Sí, muchas gracias. Nosotros queríamos conversar un poco tu experiencia como dirigente, etcétera, en un contexto de pandemia, como hablamos, en un contexto que el Estado ha estado bastante ausente. Bueno, ahí tú nos dirás. Entonces, queríamos saber cómo, de qué forma esta pandemia se ha visto reflejada en las diversas comunidades con que tú te relacionas. Yo creo que lo primero es que se vio reflejada fuertemente como una continuidad, y eso fue lo maravilloso del ejercicio que hemos hecho, de solidaridad, se vio reflejada en cómo el individualismo fue quedando atrás para dar formas de tejido de redes colectivas, porque nosotros cuando estábamos en las conversaciones, tanto como Asamblea Territorial como Junta de Vecinos, los cabildos que hicimos durante el estallido social, todas las personas decían, yo creí que yo tenía ese problema nomás, sobre todo aquí en el Llano, que es un sector de San Miguel profesional e independiente, que compraron departamentos carísimos, gente que llegó a vivir a casas remodeladas. Entonces nosotros no podemos decir que el Llano San Miguel era un sector vulnerable, sino que era un sector de gente que se llamaba a sí misma clase media y que por la crisis y luego por la pandemia vio perdido su poder adquisitivo y su acceso al consumo. Entonces, estas reflexiones fueron muy interesantes porque todo lo que se decía de que estábamos bien porque teníamos acceso al consumo, podíamos comprar lo que quisiéramos, endeudarnos, la gente se lo estaba creyendo que estábamos bien. Y resulta que las reflexiones, y después la pandemia nos mostró su rostro más frío y duro, que no estábamos bien, que estas personas estaban tremendamente endeudadas. Y cuando perdieron su trabajo producto de la pandemia, y la mayoría profesional independiente aquí en este sector, no podían acceder ni siquiera a su 10%, ni siquiera al seguro de cesantía. Las ayudas del gobierno fueron muy malas y tardías para sectores así. Si fueron para los sectores más vulnerados de la sociedad, fueron pésimas, para estos sectores fue peor. Entonces, lo primero que nosotros hagamos es que tejimos redes y esas redes nos sirvieron para solidaridad. Centros de acopio, ollas comunes. Esa fue una gran oportunidad porque aparte de mostrar esta desigualdad, nos creó formas de trabajo que hasta hoy día permanecen, porque hoy día seguimos con las ollas comunes y los centros de acopio, que es posible vencer y ahí voy a la disputa de la idea, es posible vencer esta idea que no había instalado, que estábamos bien, endeudados, pero bien. Entonces, eso yo creo que mostró la desigualdad, pero a la vez mostró que era posible ir rompiendo esa barrera y ir tejiendo redes. Y no todas las redes, sí, porque en esto hemos aprendido, se había internalizado mucho la cultura del individualismo. A nosotros aquí no nos resultó el trueque, porque la gente valoraba demasiado su pertenencia. Entonces, al final, el trueque era como, tenía que yo a mediar como presidente de la Junta de Vecinos el trueque ante los vecinos, porque los vecinos valoraban mucho lo que tenían y no querían soltarlo a cambio de cuestiones que consideraban. Por ejemplo, una señora tenía fábrica de zapatos, la tuvo que cerrar, tenía sus zapatos.
El señor decía, es cuero, es bueno, valen caro. Y al otro lado, la otra persona tenía legumbres, de un familiar del sur que le había traído mucha legumbre. Pero las legumbres son alimentos, son más necesarios que los zapatos, y ahí estaba la discusión. Porque cada quien en su individualismo valoraba lo que tenía, y también por la crisis, como más. Entonces, yo creo que fue el primer tejer redes profunda de solidaridad y que hasta el día permanecen. Nosotros acabamos de terminar una mini campaña que hicimos en el centro de acopio de aquí de nuestro punto de vecino y juntamos mucha ayuda solidaria. Así que estamos muy contentos en ese sentido por el espacio que se abrió, pero también que la pandemia mostró su lado más terrible de convencernos que esta clase media es parte de un mito también, al menos aquí en San Miguel. Y lo último que nos conquistó también fue que esta pandemia dio origen, la crisis de la pandemia, como malo, se manejó en San Miguel, muy mal por parte de la alcaldía, dio forma a la gente de pensar que otra forma de gobernanza era posible, y aquello que creíamos que era un sueño imposible. 7 candidatos, entre ellos 4 independientes, derrocan la alcaldía de la derecha que se había instalado por 2 periodos, con mucho trabajo, con muchos recursos para quedarse, y no se quedó finalmente. Se logró ese sueño, pero es porque la gente dio el salto a comprender que también en la pandemia se reflejaba una gobernanza municipal que no respondía a las necesidades y los intereses de la gente, sino a un gobierno neoliberal. Perfecto, muchas gracias. Y además tú participas en distintas organizaciones, en Mujeres en Red Zona Sur, en Mesa Territorial de Salud, se llama, y en la Junta de Vecinos. ¿Ahí tienes distintos roles o has podido como trabajar en conjunto con estas redes? No, trabajamos siempre en colectivo con las redes. Por ejemplo, en la Mesa Perfecto. Territorial de Salud fue fundamental el trabajo que hicimos como Mujeres en Red y como organizaciones feministas para recuperar en la atención del CESFAM durante la pandemia los derechos reproductivos y sexuales. Ese fue un trabajo que hicimos con las otras organizaciones de la Mesa Territorial. Están insistiendo ahí nosotros como Junta de Vecinos participando en la Mesa Territorial que los derechos reproductivos sexuales en pandemia también eran importantes, que los recursos había que, en recursos humanos, en salud, también dirigirlo a las mujeres, que no había que dejar de lado eso, y también la salud mental. La salud mental fue más costoso, pero se ha ido recuperando de a poco. Pero todo es un trabajo en equipo y en redes. Esos liderazgos individualistas que en la pandemia no van. Y fíjate que los constituyentes lo mostraron. No Así los es. que salieron fueron los liderazgos individualistas. Perfecto. Y en particular, ¿cuál ha sido el rol? Tú me hablabas un poco de las organizaciones sociales, pero de las mujeres en la pandemia, ¿crees que han tenido un rol particular? Muy grande. Primero, por las ollas comunes. Ya. Bueno, también porque los hombres, aquí nosotros en San Miguel nosotros somos la prueba de la desigualdad en Chile. Tenemos concentrado en el sector de Gran Avenida hacia Santa Rosa mucha migración en departamentos que tenemos nuestros propios guetos aquí también en San Miguel, en departamentos donde viven 3 o 4 familias haitianas, venezolanas, colombianas, y mucha pobreza de adulto mayor, de esas casas grandes, maravillosas que existían y que se fueron quedando adultos mayores empobrecidos. Entonces, esta desigualdad que se expresa nos sirvió fundamentalmente para que las redes que se tejieron en todas las organizaciones hicieran posible estas ollas comunes, estos centros de acopio, y las mujeres fundamentales. Primero porque siempre las labores de cuidado y reproducción y producción de la vida son de mujeres. Eso es algo que la sociedad tiene que ir cambiando, pero en esta pandemia fue así. Después nuestra exigencia de que las ollas fueran paritarias, hombres y mujeres. Entonces, la primera consigna era: la olla común será paritaria o no será. O sea, las mujeres no vamos a trabajar solas. Hombres en los centros de acopio, hombres ayudando en la olla común. Y esa primera línea. La segunda línea fue un trabajo muy interesante que se hizo también con la Mesa Territorial de Salud y la Junta de Vecinos, diversas campañas para la violencia intrafamiliar que creció en pandemia. Entonces, campañas se hicieron talleres de primera acogida para capacitar a mujeres de ayudar a otras mujeres, a sus propias vecinas. El taller de primera acogida es un taller muy interesante que tenemos Mujeres en Red, que te facilita instrumentos de contención
y de ayuda a mujeres víctimas de violencia. Ese trabajo durante la primera etapa de la pandemia fue fundamental de mujeres. Muchas mujeres unidas en torno a apoyar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Porque a nosotros no nos servía eso de ir a la farmacia y pedir COVID-19. Aquí sí, en el sector central, pero en las poblaciones más alejadas no hay farmacias de la red de salud que estaba en la campaña, entonces nosotros teníamos que ayudarnos entre nosotros. Taller de primera acogida, se hicieron muchas experiencias de acompañamiento para frenar la violencia intrafamiliar. Y después finalmente también, en respecto al trabajo que las mujeres pudimos construir, que fuimos más afectadas durante la pandemia, el trabajo que se hizo, como te contaba, para recuperar la atención de los derechos reproductivos y sexuales. Se entendía que en pandemia todo lo demás quedaba de lado por la pandemia, pero nosotros decíamos, hay derechos que no pueden quedar de lado. Ya habíamos retrocedido en el mercado laboral, y retroceder en derechos reproductivos sexuales era escandaloso frente a una comuna que sí podía, que tenía recursos como para brindar esa atención. Así que yo creo que las mujeres fundamentales siguen siendo fundamentales, seguimos siendo, pero también transmitiendo la idea que no nos podemos llevar solo la tarde. Se hicieron talleres también, se hicieron unos talleres muy interesantes que hicimos con Ciudad Feminista para identificar los lugares más violentos de la comuna donde estamos más expuestas, las mujeres cuando salimos. Así que este trabajo es redes, fundamentalmente redes. Unos con otros, tú tienes una necesidad como organización, vamos juntos construyendo. Y eso es lo maravilloso, y por eso que cuando tú dices que nosotros inspiramos, sí inspiramos esta idea de que tú sola en tu casa nada, pero tú con tu vecina, por ejemplo, mi misma vecina es delegada de seguridad. Nosotros también tenemos la Junta de Vecinos ese trabajo delegado de seguridad para comprender que la seguridad no es solamente más para dinero, es autocuidarse, es preocuparse de la vivienda vacía, es preocuparse de que falte una luminaria y voy y demando a las autoridades. Entonces, sí, las mujeres hemos sostenido la vida y también sostenido la precariedad de la vida en esta pandemia, pero también hemos sido tejedoras. No, es realmente inspirador, es poco, yo creo, como todo el trabajo que ustedes han hecho es bien impactante, sobre todo considerando una ausencia del Estado. El Estado ha estado ahí más bien para controlar los cuerpos, tenemos como medidas como el toque de queda, ciertas medidas de también responsabilización, como responsabilizar a los individuos en particular de sus acciones, pero no han habido, digamos, unas políticas públicas destinadas realmente, como dices tú, a que la población esté mejor, que las personas estén viviendo mejor. En ese sentido, medidas como la que tú comentabas, de las que hicieron para evitar la violencia, no consideraban algunos sectores de la ciudad que no tienen farmacias a su alrededor, lo que tú dices. Entonces, habla mucho de cómo desde ahí es tan importante una organización desde el pueblo, bueno, y desde las mujeres en particular, como las organizaciones que tú comentas. Así que realmente, ahí nos damos cuenta cómo dependemos unos de otros, como lo que tú decías, que solo no ganamos nada, nos necesitamos como comunidad. Y eso es un ejemplo que ustedes dan que es maravilloso. Así que realmente, sí, como felicitaciones, no digo, pero digo como que inspirador, y ojalá que pudiéramos imitar la organización que ustedes tienen. Y en ese sentido, el feminismo también, o los feminismos, han sido claves para articular la sociedad, la política, y ahora es que ya vimos una elección de constituyentes bastante sorpresivamente esperanzadora por digamos, las disidencias que ahí hay, las diferencias de personas elegidas, y no va a estar que siempre hablamos, el hombre heterosexual blanco decidiendo por todos nosotros, y que hayan tantas mujeres ahí y tantas personas que vienen también de movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo crees que si podremos tener una constitución feminista, y qué aspectos consideras tú o las organizaciones en las que participas importantes para pensar una constitución desde el feminismo? Bueno, nosotros estamos muy contentas porque finalmente, bueno, la paridad se hizo efectiva. Esta fue una lucha del movimiento feminista. Y otra cosa, un paréntesis, eso muestra que cuando los movimientos sociales y políticos se unen en torno a un objetivo común, dejando atrás pequeñas diferencias, que a veces no parecen pequeñas, se logran frutos. Yo creo que el movimiento feminista fue la articulación que se logró para la paridad, fue fantástica y muestra que se puede, porque nosotros estamos en la línea de un feminismo territorial. Es el trabajo que hace Mujer en Red.
A nosotros nos interesan los feminismos de los territorios como construcción de poder popular femenino, pero no poder popular solo para las mujeres, sino que para poner en la agenda los temas de las mujeres. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que la Convención Constitucional, que nosotros tuviéramos Asamblea Popular Constituyente, pero convención, al fin y al cabo estamos trabajando en eso, los contenidos tienen que reflejarse en una constitución feminista desde el punto de vista de la recuperación de los derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, este mismo tema que estábamos hablando, que la sostenibilidad de la vida y los cuidados a cargo de las mujeres, tiene que ser ley. Tiene que haber una protección para las mujeres que se dedican a cuidar a sus padres, a sus abuelos y a sus hermanos enfermos, porque al final eso recae sobre las mujeres y ahí no hay ningún reconocimiento legal ni económico. Esa es una primera la gran lucha, porque eso es parte de la sociedad patriarcal y yo creo que van a pasar muchas décadas para que hombres cuiden a sus padres, a sus hermanas y a sus hijos enfermos. Por ahora lo hacen las mujeres. Entonces, esta producción y reproducción de la vida tiene que darnos condiciones más justas a las mujeres. Entonces, lo primero es reflejar eso, pero reflejar también una sociedad feminista en general de derechos, derechos que han sido conquistados con mucho esfuerzo, que significa que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, la soberanía. La soberanía no es solamente la soberanía del territorio donde vivimos, que es lo que buscamos en la gobernanza de construcción de poder local. La soberanía es sobre el cuerpo que habito también. Y este modelo neoliberal me dice que eso no es mío, que eso no es mío. Entonces deciden sobre el aborto, deciden realmente el aborto en 3 causales para nosotros, los sectores que trabajamos con mujeres vulneradas en Chile. En Chile, donde tú vayas, los médicos no están, son objetores de conciencia, no hay espacio, eso no ha cambiado nada para nosotros. Habrá cambiado para algunas mujeres, pero el sector popular no cambió nada. La ley de aborto en 3 causales, el derecho al trabajo, igual sueldo, igual trabajo, igual sueldo. Ese es un sueño de las mujeres que tenemos que lograr. Sobre todo en el mundo privado es desastroso cómo se hacen grandes diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, realmente, sí, una constitución feminista para colocar los temas feministas sobre la mesa, pero también la mirada feminista sobre la construcción de ciudades. ¿Cómo se están planificando y construyendo las ciudades sin considerar las necesidades de las mujeres? Ese es un tema abismante que tiene, pero claro, en Ciudad Feminista y en otras organizaciones se está hablando del urbanismo feminista y todo eso, pero eso tiene que ser una conquista como sociedad, como país, de que las mujeres no seamos siempre las sirvientas de todo. No puede ser. Entonces, en ese sentido nos da la esperanza, pero que hay que trabajarlo mucho, porque, por ejemplo, la Marcela Cubillo es mujer. La gente dice, ay, hay mujer, hay paridad, pero ella no está con nuestro. No, ella es antiaborto, anti todo, entonces no nos representan. Entonces tenemos que buscar cada vez más que nos representen más mujeres y que tengan esa agenda. Nosotros, por ejemplo, con Tito, vamos a trabajar como bloque feminista Unidad Social, una invitación a todas las mujeres que están en nuestra línea para que conozcan nuestro trabajo y nuestras perspectivas a la Convención Constitucional. ¿Qué constitución queremos en Chile? Entonces, los contenidos de feministas no son solamente consignas, queremos derechos, queremos esto, sino que queremos realmente una mirada integral de las mujeres a la construcción de país y sociedad como una sociedad integrada entre hombres y mujeres y disidencias. Perfecto. Y sabes que lo has nombrado a la pasada varias veces, pero es un tema que me parece muy interesante también para el curso, lo que es una ciudad feminista, como porque ustedes desde la organización también piensan en la ciudad. Y en ese sentido, ¿cómo podemos imaginar una ciudad más justa y feminista? Sé que has nombrado algunos elementos a lo largo de la entrevista, pero quizás entrando un poco más en el tema. Mira, lo primero que nosotros, desde cosas pequeñas a construcciones pequeñas, hasta construcciones más grandes que nos dan la asertividad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos los mapeos barriales donde las mujeres identificaban, cualquier mujer, no necesitaba ser viviente, una vecina cualquiera, cuáles son los lugares más inseguros de la ciudad, los lugares no iluminados, las pasarelas que eran los microbasurales. Identificamos los lugares. Primera etapa. Segunda etapa, demandar a la autoridad local, al municipio, arregla eso porque es un lugar de peligro, riesgo para la mujer, violencia, acoso sexual, etc.
Eso es una construcción de ir pensando en ciudades feministas, pero la ciudad feminista en sí que nosotros queremos construir es la que realmente los urbanistas, aquellos que planifican la ciudad, la planifiquen con rostro, no solamente con rostro, sino que con trabajo desde la perspectiva de mujer. Si tú quieres pasar, trata de pasar un coche en el metro, no lo puedes pasar. Tienes que ir a ver el guardia que se demore y venga y te abre un apartamento especial. Entra un coche en el metro. En ciudades más integradoras, los metros tienen un lugar para los coches de guagua. Entonces, pensar en una ciudad feminista es construir una ciudad pensando en las necesidades de la mujer integrada, no como nos hacen a ver ahora que es un privilegio. Ay, le dimos una paridad en la Constitución, ven, ahora tienen las mujeres un lugar. Le dimos en tal lugar un espacio. Entonces, cuando hicimos los mapeos de la ciudad feminista, nosotros primero pensamos en eso, una ciudad construida en base a lo que es el trabajo cotidiano, la cotidianidad de la construcción de la vida, la producción y reproducción de la vida, que afecta a las mujeres este espacio no pensados como ciudades para que las mujeres podamos tener mayores comunidades. Todo esto de la construcción de espacios comunes donde hombres y mujeres, niñas y niños, nosotros también tuvimos talleres de niñas. La experiencia que hicimos en Pedro Aguirre Cerda con el apoyo de la Universidad de Chile en el Fondo Valentín Letelier fue maravillosa, conquistando la calle para las niñas. Fue una experiencia maravillosa donde pudimos decir las niñas también podemos ir a los parques y tenemos que sentirnos seguras. Seguridad para las niñas en los parques. Entonces, en ese sentido, tiene que ver, por un lado, por la seguridad, tiene que ver con la materialidad de condiciones en que podamos sentirnos cómodas. Las veredas afectan a los adultos mayores, también afectan a las mujeres, cómo se piensa, incluso algo tan doméstico como una vereda. El poco espacio que hay, que tiene más espacio en la vida, el comercio, tiene más espacio en lo económico que la vida misma. Entonces, nosotros nos alegramos mucho que arquitectas, feministas están, porque hace 2 décadas atrás este tema era un tema, yo tengo 60 años y nosotros vivimos otro feminismo, con suerte y conquistando el derecho a que la matrona nos respetara y nos atendiera de a uno, que la matrona te atendía de a 10. Y hasta que se los calzoncitos y siempre se cae, ¿cuál es su problema? Y 10 mujeres más escuchaban y otro hombre también. Esa conquista en la salud primaria fue una conquista en las mujeres, reclamando y reclamando. Entonces, todo es en base a, no conquistamos nada, sino es en base a tener una propuesta. Dice, hay mujeres que son peleadoras, gritonas y reclamonas. No, es que también va una propuesta, podemos hacerlo así. Podemos construir ciudades integradas no mirando hacia adentro, sino mirando hacia un círculo más amplio. Perfecto, y muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, para ir como terminando, quizás para cerrar un poco, ¿qué oportunidades crees que ha ofrecido la pandemia en cuanto a organización, reconocimiento, nuevas formas de entenderse, entender a los otros, las otras, les otros? Quizás lo has dicho en la entrevista, pero como un poco para ir, para Yo ir primero cerrando. mira, para ir cerrando, redes. La gente dice, ¿por qué en nuestros barrios? Hay otros barrios que me dicen a mí, uy, cómo lograron eso ustedes como puterecinos, apoyar al común, ya común, centro de acopio? Aquí no ha resultado nada, la gente no coopera, no ayuda, no trabaja con los demás. Somos un barrio muy cerrado. Pero yo creo que lo primero que hizo un trabajo era interpretar al vecino que sí tenía trabajo y podía ayudar y quería ayudar, e interpretar a la vecina y al vecino que no tenía nada y que necesitaba recibir, pero no necesitaba recibir caridad, necesitaba recibir solidaridad. Entonces, lo primero es que deje redes. Cuando nosotros dicen por qué nuestras organizaciones son tan participativas y aperradas, es porque primero logramos interpretar a los vecinos. Eso es lo primero que una organización debe proponerse. Interpretar a la gente. Y a veces interpretar a la gente pasa por procesos que hay que romper el individualismo, pero escuchar. Escuchar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, después viene el tejer redes con otros. No estamos solos, porque tal vez si nosotros como junta de vecinos, como mujeres en red, no hubiésemos quedado solas, no hubiésemos podido hacer todo lo que hicimos. Fíjate que en la campaña, hasta nosotros, digamos, al municipio que las cajas de mercadería llevaran
los útiles necesarios para la menstruación y para el periodo, cuestión que antes ni se incluía y después hasta el gobierno empezó a incluir en las casas, las toallas higiénicas, todas esas cosas, pero son cosas esenciales de pensar en las mujeres también. Entonces, lo primero yo creo que nos ofreció la oportunidad, y que de aquí seguimos, porque ahora estamos instalando las asambleas populares constituyentes en los barrios, de aquí seguimos a que la instalación de redes permite recomponer ese tejido social que se había perdido. Y esta no es una frase hecha porque todos hablan, los sociólogos y todo, del tejido social. Pero cuando recompone el tejido social, cuando actúa en redes, entonces la olla común necesita, nosotros centro de acopio llevamos a la olla común. La olla común necesita gente que cocine, vamos entonces proveyendo gente que ayude, que cocine, haciendo turnos y todo. Entonces todo es un trabajo en redes. La pandemia desnudó eso. Segundo, la pandemia desnudó esta disputa de ideas que te decía y es una gran oportunidad. No estamos bien, estábamos endeudados, estábamos consumiendo en el deuda. Y cuando vino la pandemia, y a mucha gente la cortaron del trabajo, a mucha gente independiente que era exitosa en sus negocios y que no pudo hacerlos en pandemia, demostró que no éramos clase media, no estábamos bien, no estábamos consumiendo, no éramos el modelo exitoso. Y eso es una cosa que lo digan los economistas, de oposición, los sociólogos, la cosa es que tú lo vivas con tus vecinos diciendo, yo de un día para otro este departamento que compré tal vez me lo quiten, no lo puedo pagar. En cambio nosotros decíamos, de afuera, uy, como está creciendo también, ¿cómo la gente puede comprar departamento de 300, 200 millones de pesos? San Miguel está bien, entre las tres comunas más caras para vivir, pero la mayoría de esta gente está endeudada, está endeudada. Entonces la pandemia te ofrece también la disputa de la idea de que no éramos clase media, no éramos neoliberalismo, no estábamos bien. Tercero, te ofrece tejer redes de solidaridad, porque la gente tuvo que dejar atrás su yo estoy solito, yo lo puedo hacer por redes de solidaridad abiertas, sinceras, y que nosotros tenemos como consigna, no es caridad, es solidaridad. Que nosotros no queríamos que la gente fuera sujeto de caridad, como lo es la Teletón, como en muchas campañas. Somos sujetos de solidaridad, hoy por ti, mañana por mí, somos todos juntos, somos pueblo. Fue toda una discusión aquí en la Junta de Vecinos. Nosotros, como mujeres en red, estábamos en la campaña El Pueblo Ayuda al Pueblo. Le decimos a los vecinos también, el pueblo ayuda al pueblo. No, es que a la gente tal vez no le gusta. No, el pueblo ayuda al pueblo. Y el pueblo ayuda al pueblo todavía. Entonces, todas esas son disputas de ideas que la pandemia nos ofreció, el mal manejo de la pandemia. Lo otro, por decirte, el trabajo muy importante de educación popular que hicimos durante la pandemia, que ahora lo vamos a ocupar ¿para qué? Para hacer el trabajo de la Convención Constituyente, las Asambleas Populares Constituyentes. Nosotros, con el apoyo de las nutricionistas de la Universidad de Chile, con el apoyo de Soberanía en Salud, hicimos cartillas, porque le insistíamos al gobierno que el gobierno no informaba bien. Hicimos cartillas, se hicieron minutas nutricionales para las ollas comunes, un trabajo que hasta el día de hoy va a permanecer, porque es un trabajo de profesionales al servicio de la gente. Y ella se emocionaba mucho, la estudiante y colaboradora, cuando yo le decía que nosotros veníamos de esa generación de la universidad al servicio del pueblo, la universidad conectada con el pueblo, la universidad conectada con las necesidades de un país que se está desarrollando y buscando su propio camino. Entonces, en ese sentido, el encuentro del mundo, de las universidades con los pobladores, en la pandemia fue una oportunidad que por supuesto que no vamos a despreciar, y ahora vamos a seguir trabajando y profundizándolo porque ese es el tipo de universidad que queremos. Y ahí nos emocionaba viejos discursos de Allende, la universidad recogiendo el desarrollo y el modelo del país. Entonces la pandemia nos ha dado todas estas maravillosas oportunidades que nos inspiran, nos alimentan a un trabajo de largo aliento. Un largo aliento que necesitamos de mucha fuerza. Por eso nos alegra mucho que en esto también vino mucha juventud. Así que, ¿no crees que todo ese trabajo era decían las viejas? Las señoras ahí andan juntando cosas, ahora no, ahora son los jóvenes y las señoras. La gente, yo tengo 60 años y con los muchachos ahí un trabajo súper activo, así que son las grandes oportunidades. Pero todo es un proceso de construcción. Este es un proceso de construcción y de convencimiento. Y este es el verdadero proceso que queda. Porque nosotros no vamos a volver atrás.
Eso te los aseguro. Con todo lo que hemos construido, este acompañamiento, esta diversidad de fuerzas, esta solidaridad inmensa, este trabajo colectivo, ya no vuelve atrás. No volvemos atrás. De hecho, el paro, el 30, aquí fue exitoso porque todas las organizaciones salimos para decir, estamos en huelga sanitaria porque queremos un Chile distinto. Así que, y ahí lo bueno es que hemos tejido colaboraciones no solamente con sectores políticos y sociales. Nosotros hemos trabajado con la Cruz Roja, con varias organizaciones que no son organizaciones políticas. Entonces, en ese sentido, este trabajo ha sido maravilloso, pero ha sido solo por el convencimiento de que no servía quedarse en la casa, de que nos llamaba profundamente y nos interpelaba la desigualdad. Perfecto. Oye, pero qué forma más bonita de cerrar esta entrevista, viendo no solamente cómo se tejen redes intergeneracionales, sino también entre instituciones que quizás antes estaban aisladas, no solamente entre personas, sino como tú dices, la universidad realmente su deber es público, su función es pública, pero también la universidad se nutre de todo lo que hacen las organizaciones sociales. Entonces, es un trabajo de interdependencia y de, digamos, de intercambio mutuo y de enriquecimiento mutuo. Para nosotros, como Universidad de Chile, como Centro de Estudios de Ética Aplicada, organizando este curso, tener la oportunidad de conversar con una dirigente como tú, realmente nos enriquece este curso profundamente, nos da nuevas ideas y esperamos que sigamos colaborando también. Nosotros como Centro de Ética Aplicada estamos muy disponibles también para poder seguir conversando y colaborando y generando, como dices tú, redes que gracias a la pandemia, que es un escenario absolutamente oscuro, podemos rescatar nuevas cosas más positivas que van a quedar y van a perdurar para todo el proceso que va a seguir en Chile, que no se acaba acá, que no se acaba con la elección de los constituyentes, al contrario, ahora nos viene más tarea que nunca y es una tarea que necesitamos realizar juntos. Así que te Muchas agradezco. gracias que nos permitan contar nuestra experiencia, porque nuestra experiencia ha tenido aciertos y errores, pero sobre esos aciertos caminamos con una seguridad de que esta construcción es colectiva y es de todos para todos. Sí, esa es la idea. Así que muchísimas gracias, Verónica. Podríamos seguir conversando mucho rato, pero lamentablemente se acaba el tiempo, así que te agradezco enormemente. Espero que no va a faltar oportunidad de volver a reunirnos en algún espacio. Así que me despido y acá despedimos. Sí, gracias. Y acá despedimos la entrevista del segundo módulo a esta gran dirigente Verónica Molina. Muchas gracias.